cuando venga algo contrario a la palabra de Dios, vas a saber que esa no es la voz de Dios. Vas a saber que esa no es el camino que Dios tiene para ti, sino que Él tiene palabras de vida, Hola, ¿qué tal, querida familia? Bienvenidos a un mensaje más de domingo, un mensaje que seguramente Dios quiere que escuches y tiene algo para ti, algo que va a empoderarte y va a hacer que vivas la realidad de la palabra. Y quiero comentarte antes de comenzar que puedes meterte a nuestras páginas de internet para poder disfrutar de cada cosa que tenemos para ti. Tenemos las cápsulas que salen diarios, las de sanidad, las cápsulas de campeones. Todo es material gratuito para ti. Puedes meterte a nuestra página de internet que van a estar apareciendo aquí, las de Facebook, las de YouTube, SoundCloud, del blog, tantas cosas que ahora tenemos para ti. Gracias a Dios, y que puedas disfrutar de nuestro curso de identidad en Cristo, el cual está también en nuestra página. Y recuerda, todo esto es totalmente gratuito. Así que vamos al mensaje del día de hoy. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios por un día más. Y quiero decirte que el tema del día de hoy es cómo escuchar la voz de mi Padre. Pero ahorita vamos allá, ¿sale? Así que déjame orar por ti. Señor, yo te pido que todos los que estemos aquí, Señor, viendo esta conferencia puedan quedar bien claro que ellos pueden escuchar tu voz, que abra sus oídos a tu palabra y que esta palabra transforme. Tu misma palabra nos dice, Señor, que el que haya tu palabra haya la vida y el que la haya, Señor, es medicina a todo su cuerpo, y yo creo en el nombre de Cristo Jesús que así es para los que nos escuchan, que hoy reciben su milagro y hoy pueden estar atentos solamente a tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, trae la revelación. Amén. Y el día de hoy quise tocar este tema porque, bueno, mi esposa y yo llevamos un grupo de jóvenes y hablando con ellos, de repente ellos nos preguntaban, bueno, ¿cómo escucho la voz de Dios? O sea, no sé si Dios me habla o cómo sé que es la voz correcta. Y es bien interesante porque en este transitar veo que aún, sobre todo a los nuevos se les complica como, bueno, ¿cómo escucho? ¿Cómo sé que es correcto? Y recordaba mucho todo lo que había vivido desde que me vine a estudiar acá en Pachuca y todo este proceso de cómo empecé a escuchar la voz de Dios. Y lo primero es que entiendas que el primero que quiere comunicarse contigo es Dios. Así es, Él es el primerito que le interesa que tú lo escuches, que tú sepas que Él te está hablando. Y lo podemos ver a través de las Escrituras una y otra vez. Cuando se comunicó, cuando hizo a Adán y Eva, Él es el primero que se comunica con ellos. Él es aquel que aún crea la boca y los oídos para que tú lo puedas escuchar y puedas platicar con Él. Y si tú ves en el transitar, bueno, cómo se le aparece a Abraham y le dice, hey, vete de tu tierra y de tu parentela, y empieza a platicar con él, ¿no? Y yo te bendeciré. Y luego seguimos con la historia. Y vemos una y otra vez cómo Dios habla, se acerca con José, se acerca a través de revelaciones, se acerca una y otra vez intentando hablar, intentar comunicarse con la humanidad de una u otra manera. Y ahorita lo vamos a ver en el libro de Job, cómo Dios es el interesado en hablarte, en estar teniendo una comunicación contigo constantemente. Entonces lo primero que tienes que entender es, Dios quiere hablarte, Dios quiere platicar contigo, Dios establece una relación contigo a través de Jesús, pero lo vamos a ver más adelante. Y quiero que vayas a nuestro primer versículo para que quede claro cómo poder escuchar la voz de Dios, cómo saber si Dios es el que me está hablando o si son mis sentimientos, si son las circunstancias, si es Satanás al que estoy escuchando, qué está pasando, cómo escuchar la voz de Dios con claridad. Quiero que vayas a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Ese es es Nuevo Testamento, ¿no? Están los últimos libros y es 2 de Pedro 3, 9. Y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y por qué quiero que empecemos con este versículo si ni siquiera habla de que Dios te está hablando? Si ni siquiera habla de que tú puedes escuchar la voz de Dios. Porque el propósito principal de que Dios te hable es que tú entiendas que Él no quiere que te pierdas, sino que puedas proceder al arrepentimiento, sino que puedas entender que Él está buscando la salvación. Y si no quiere que te pierdas es porque quiere estar una eternidad contigo, platicando, quiere tener una conversación y quiere llevarte a entender su palabra. Y ahora sí, quiero que vayas al libro de Job, capítulo 33, versículo
14. Y aquí es donde se va a complementar lo que te estoy diciendo. Este versículo sí es del Antiguo Testamento. Y este es lo que quería decir hace rato en cuestión del Antiguo Testamento. Entonces, Job, capítulo 33, versículo 14 al 18. Y aunque aquí te van a estar apareciendo los versículos, yo te recomiendo que tomes tu Biblia y que te sientes a ver este mensaje y que puedas estar leyendo con nosotros. ¿Por qué? Porque puedes, al terminar, puedes verla otra vez y puedes pausarla y puedes estar subrayando y poniéndole: Dios quiere hablar conmigo, Dios quiere estar conmigo. Así que no te permitas nada más estarnos viendo o solamente estarnos escuchando. Bueno, a menos de que vayas manejando y eso, pues claro que sí, ¿verdad? Pero ten en cuenta esto, ten tu Biblia y toma apuntes y ten una libreta a la mano. Y dice así en Job capítulo 33, versículo 14. Dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. Dios está buscando la manera para comunicarse contigo. Dice: en una, dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Ojo, empieza aquí a subrayar a lo que te digo. El hombre no entiende. Un hombre natural no va a entender a Dios. Dice: él habla por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Dios te habla de una o de otra manera. Dice: en sueños, en visiones. Y de verdad que yo lo creo con todo mi corazón, que Dios nos intenta hablar más cuando estamos dormidos. ¿Por qué? Porque es cuando menos interrumpimos, porque es cuando menos cuestionamos, porque es cuando menos dudamos de lo que Él nos está diciendo, porque no podemos hablar ahí. Y luego dice, en el versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. ¿Ves cómo Dios es el primero que intenta comunicarse, el primero que le agrada que tú le escuches? Pero no solo eso, sino que te revela las cosas. Dice en el versículo 17, por eso te mencioné lo que vimos en Pedro. Dice: para con el propósito de quitar al hombre su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que procedas al arrepentimiento. Dios quiere buscar una relación contigo. Por eso envió a Jesús. Y aunque lo vamos a ver más adelante, necesitas entender esto. Dios es aquel que quiere hablar contigo. Dios es aquel que quiere comunicarse para apartarte del mal, para buscar una y otra vez que tú seas salvo, para buscar una y otra vez que tu vida no perezca ante la espada, ante la enfermedad, ante la angustia, ante las tribulaciones de este mundo. Así es, Dios quiere platicar contigo. Ahora, ya te dije el qué. El qué es Dios quiere, pero el cómo necesitamos entender que hay varios factores. Y el primero de ellos que necesitamos entender es que necesitas estar donde se hable la voz de Dios. Así es, tú necesitas estar en el reino de los cielos, tú necesitas estar y entrar en el reino de los cielos. Y para esto quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 3. Vamos allá. Pero mientras te platico, sí, bueno, ustedes no la pueden ver, pero mi esposa está aquí, está conmigo, no está atrás de cámaras. Y si yo en estos momentos le digo: oye, mi amor, la verdad es que he tenido en mi corazón el irte y comprarte unos zapatos, ¿no? Pues ella puede reclamarme después la promesa porque está aquí, ¿sí me explico? Pero si ella no estuviera ahorita en su trabajo o estuviera en algún otro lado, pues la única manera de poder reclamarme esta promesa o de poder escuchado esto que yo le estoy diciendo, pues es que estuviera viendo este video, ¿verdad? De lo contrario, pues ella no podría reclamarme la promesa. Y esto sucede con Dios. Tú no puedes escuchar la voz de Dios si no estás en el lugar donde está Dios. Ahora, yo sé y entiendo que Dios es omnipresente, o sea, está en todos lados, pero tú necesitas entrar al reino de los cielos para escuchar de nuevo, para escuchar su voz, para nacer de nuevo. Y en el libro de Juan, capítulo 3, tenemos una conversación que tiene Nicodemo con Jesús. Que él llega de noche, si tú lees los primeros versículos, y entonces le dice: bueno, maestro, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo nazco nuevo? Y todo esto. Y en el versículo del 1 al 3 se genera esta conversación principal que quiero decirte. Dice Juan 3:1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Él conocía la palabra, él conocía la ley, era un fariseo, era alguien que sabía de la ley, pero no tenía la revelación. Dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía que Jesús
tenía algo diferente, pero no sabía qué era. Y fue a buscar al que tenía la revelación. Y dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Para poder ver y escuchar lo que se dice en el reino de los cielos, primero necesitas nacer de nuevo. Primero necesitas entender que tú puedes nacer de nuevo. Y si tú no has nacido de nuevo, ahorita vamos a checar eso. Nicodemo en el versículo 4 le responde, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y no sé si te ha pasado que de repente cuando eras más chiquito regañaban a tu hermano, o lo llamaban a la junta, o llamaban a la junta a tu mamá o a tu papá, y entonces querías escuchar lo que le decían y para poder tener una respuesta en cuanto saliera y no te regañara o algo así, y no podías porque había una puerta cerrada y ellos estaban muy adentro, y por más que pegabas la oreja no sucedía nada. Bueno, esto pasa en el reino de los cielos. Tú necesitas entrar y ver el reino de los cielos para poder escuchar la voz de tu amado, para poder escuchar la voz de nuestro Señor Jesús diciéndote cada una de sus promesas, diciéndote que tú eres sano, diciéndote que Él nunca te ha dejado ni te va a dejar. Pero tú necesitas, lo primero, acceder al reino de los cielos. Y para esto yo sé que por lo regular lo guardamos hasta el final para que más gente nos pueda estar viendo. Y aquellos que se conectan un poquito después, bueno, que puedan hacerlo, pero quiero hacerlo esta vez comenzando. Déjame decirte que tú puedes nacer de nuevo con una sencilla y una simple oración. ¿Cómo es esto? La Biblia lo dice en el libro de Romanos. Y dice que esta es la fe que predicamos. Que si confesamos con nuestra boca y creemos con todo nuestro corazón que Jesús es el Cristo y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Si tú haces esta oración, entras de forma así, de forma rápida, al reino de los cielos. Así que vamos a hacer esta oración, tú que nos estás viendo. Primero vamos a quitar esa barrera que hay para no poder escuchar la voz de Dios. Esos bloqueos espirituales, vamos a quitarlos y eso es a través de entrar al reino de los cielos. Así que tú donde estás, acompáñame a hacer esta oración y repite después de mí. Señor, hoy yo te pido con todo mi corazón que me ayudes a creer en que Jesús es el Cristo, que Jesús fue aquel que vino y murió y pagó todos mis pecados. Hoy yo creo, mi Dios y ahora mi Padre, que tú le levantaste de entre los muertos y según tu palabra, hoy yo puedo ser salvo. Así que yo creo con todo mi corazón, lo confieso con mi boca, hoy te acepto, hoy digo sí Jesús al sacrificio que hiciste por mí. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y yo creo que ciertamente ahora soy justo delante de ti y hoy creo que puedo escuchar tu voz, pues hoy estoy en el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y según las Escrituras, si las Escrituras no mienten, hoy estás dentro del reino de los cielos. Así que el primer bloqueo que tenemos para poder escuchar la voz ha sido quitado. Esa barrera, esa puerta que no te dejaba escuchar, ha sido quitado. El velo ha sido rasgado y lo podemos ver en las Escrituras. Y hoy tú puedes escuchar la voz de Dios. Hoy puedes estar dentro de la mesa escuchando la conversación. La misma Biblia lo dice. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Y yo no sé tú, pero las pláticas que he tenido muy buenas con mi esposa, con mis amigos, es en una comida, es una carnita asada donde estás platicando muy amenamente y son las mejores pláticas que he tenido. Así que es tiempo de que dejes entrar a Jesús y converses con él. Pero ya lo resolvimos. Ya está la primera parte. Número 1, bueno, Dios nos habla, pero hay un bloqueo espiritual que es porque no estamos en el reino de los cielos. Pero ya estamos en el reino de los cielos. Ahora tú puedes decir, bueno, pero es que yo ya recibí a Jesús hace años y siento que no lo escucho y siento, bueno, quédate hasta el final. Aún no terminamos, aún nos falta algo de tiempo. Así que vamos a ver qué más necesitas. Bueno, lo siguiente es que tú puedes escuchar la voz de Dios. Así es, tú puedes escuchar la voz de Dios. Eso es sin lugar a duda. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Y para esto, bueno, la Biblia lo dice en el libro de Juan, capítulo 10. Ya estás ahí, ya nada más avanza unas pequeñas hojas. Y en el capítulo 10 lo dice bastante claro. En el versículo 27, Juan 10, 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo
las conozco y me siguen. Lo primero o lo siguiente que tienes que entender, mejor dicho, es claro que tú puedes escuchar la voz de Dios, claro que tú puedes conocer a Dios. ¿Por qué? Porque ahora eres su oveja. ¿Cómo lo sé? Porque acabas de hacer esta oración. Y tú, que eres su oveja, déjame decirte que puedes escuchar la voz de Dios. A veces parece o va a parecer que eres cabra, que no eres oveja, porque andas de aquí para allá, pero según esto y según las escrituras, tú eres una oveja de Dios. Deja eso, pide perdón, arrepiéntete y vuelve hacia Él. Y déjame leerte en el versículo 16, versículos antes, esta parte que te agrega a ti si tú acabas de recibir al Señor Jesús. Porque dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas ovejas que acaban de llegar, si tú acabas de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, bueno, desde el primer momento que tú le recibiste, tú puedes ya escuchar la voz de Dios, porque Dios ya te conoce, Dios ya conoce tu corazón. Así que no tienes que esperar tantos tiempos, no tienes que esperar 2, 3 semanas para poder conectarte, no. Desde este momento tú puedes y tienes derecho a escuchar la voz de Jesús, de tu amado. Pero bueno, ¿qué pasa en esto? Porque parecía que cuando nosotros recibimos a Jesús, lo escuchabas y tomabas decisiones y decías, no, sí tengo que ir para la izquierda, y sí tenías que ir para la izquierda, no tengo que decir que no a este compromiso, y entonces parecía que eras más sensible a la voz de Dios. Pero hay algo que necesitas entender, hay una guerra para que tú no estés atento a la voz de Dios. Y lo segundo que tienes que saber es que en medio de todo esto, para poder escuchar la voz de Dios, hay distractores. Así es, hay distractores. Lo que va a suceder en todo esto es, ok, ya accedí al reino de los cielos, ya sé que soy su oveja, ya sé que puedo escuchar la voz de Dios, pero hay distractores. Y lo podemos ver hoy en día muy sencillo. Ponía el ejemplo hace rato de poder sentarnos a la mesa y comer con amigos, con una carnita asada o como a ti te guste disfrutar, con unos frijolitos charros, lo que sea. Y en medio de todo esto te sientas. Pero si tú te das cuenta, el día de hoy, desgraciadamente, los celulares nos han estado distrayendo mucho en todo esto. Y muchas cosas más, videojuegos y toda la cosa portátil que se ha vuelto aquí. Tú estás a la mesa y bueno, en mi casa hay una regla que mientras estamos comiendo no podemos traer los celulares, ¿no? Porque es un tiempo para conversar, es un tiempo para platicar, es un tiempo para estar juntos. Y bueno, entonces hay distractores. Así como en una conversación normal hay distractores o de repente pasa alguien, así pasa a nivel espiritual. Hay distractores y en ocasiones pueden ser las circunstancias que pareciera que hablan más fuerte que la voz de Dios. En ocasiones pueden ser la aflicción de tu corazón. En ocasiones puede haber cosas que estén fuera de control de tu vida, pero no de las manos de Dios, y eso te distrae. Tú lo puedes ver, y aunque no lo vamos a ver, me voy a enfocar en otro ejemplo. Tú puedes ver cuando el pueblo de Israel estaba saliendo en el libro de Éxodo, o antes de salir, mejor dicho, cómo Moisés fue y les dijo, bueno, yo los voy a sacar y a través de la palabra y a través de esto Dios les promete esto y esto y esto. Pero dice que ellos tenían aflicción de espíritu por el trabajo que ellos estaban teniendo y que por eso no podían estar atentos a la voz de Dios y por lo tanto no la creyeron. Y tú puedes ver una y otra vez como el pueblo de Israel, por la aflicción, porque no tenían que comer, que por el agua, que porque el pueblo de Egipto ya venía tras de ellos, no escuchaban y no estaban atentos a la voz de Dios. Pero Dios, antes de que ocurriera eso, Él ya les había prometido que Él los sacaría, que les daría una tierra donde fluye leche y miel, que Él los llevaría y que ellos adorarían en el monte donde Él dijera, pero ellos no estuvieron atentos a esa voz. ¿Por qué? Por todo lo que ya te mencioné. Pero quiero ponerte un ejemplo que aunque es común, es muy claro. Y para esto quiero que vayas al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 27 al 32. Ya estabas en el libro de Juan, ahora solo regrésate 2 libritos más. Y en el capítulo 14 vamos a tener la historia de Pedro. Jesús estaba caminando sobre el mar y tienes sobre el mar, no sobre el mar. Entonces aquí tienes a los discípulos en la barca y en el capítulo 14 de Mateo, en el versículo 27 al 32 dice lo siguiente. Dice, pero bueno, vamos a leer un poquito antes para entender el contexto de todo esto, ¿no? Dice en el 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud.
Jesús tenía que pasar al otro lado. Jesús les dijo, hey, vayan para allá. Jesús, me es necesario ir a predicar a otro lado. Él los sube, los adelanta y dice en el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó a la noche, él estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar y azotado por las olas porque el viento era contrario. Cuando tú intentas escuchar la voz de Dios, cuando tú intentas cumplir el propósito de Dios en tu vida, el viento te va a ser contrario. Hay una guerra y va a intentar azotarte. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús nunca te deja solo en la tempestad. Jesús va contigo. Dice, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ellos estaban aterrorizados. El temor es un factor que puede hacer este bloqueo, que puede ser este distractor para que no escuches la voz de Dios. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, lo primero que Dios te va a decir cuando hay un distractor y sobre todo cuando hay temor, te dice, ten ánimo, yo soy. O sea, ten ánimo, yo soy Jesús, yo soy tu Salvador, yo soy aquel que traes paz, no tengas miedo, dice. Entonces le respondió Pedro, el buen Pedro, ya saben, bien vivaracho, dice, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, hey, ven. Y descendió Pedro a la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué milagro tan impresionante, qué sensación, qué emoción habrá tenido Pedro ahí, decir, wow, o sea, sí estoy caminando, sí es Jesús, sí es el Maestro, sí es el Mesías, sí es aquel que viene a rescatarnos. Dice, pero, aquí está, este pero está quitando la fe, este pero está quitando lo que él había empezado a vivir. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así es, la duda es un distractor. Las situaciones, dice que él volteó a ver y entonces estaban los fuertes vientos, yo creo que estaban las olas golpeaban y a lo mejor la brisa le llegaba en su cara y él lo volteó a ver. Y cuando tú dejas de ver a aquel que te está hablando, te vas a distraer. Por eso a mí cuando alguien me está hablando me gusta verlo a los ojos porque si no me distraigo, de repente soy fácil de distraer, de repente ya pasó algo, de repente, entonces tengo que concentrarme en esa persona que me está diciendo. Y entonces necesitamos entender lo siguiente, hay distractores. El distractor puede ser aún tanto agobio en el trabajo, el distractor puede ser tantas cosas que tienes que hacer en casa, el distractor puede ser aún tus familiares, tus amigos. No estoy diciendo que sean malos, no estoy diciendo que no te juntes con ellos, pero el distractor puede ser también tu celular, pueden ser los videojuegos, tu joven que nos estás viendo, pueden ser tantas cosas que te distraen de escuchar la voz de Dios hoy en día, que tú necesitas estar atento a la voz de Dios. Pero factores importantes son las circunstancias, son el temor y tú necesitas entender cómo escuchar la voz de Dios, cómo quitar eso, cómo mantener tu mirada, que es lo que te voy a decir en este mensaje a través de la ayuda del Espíritu Santo, el cómo. Lo siguiente, ¿cómo puedo estar escuchando la voz de Dios en medio de todo esto? Bueno, es estar en la misma frecuencia. Así es, para poder escuchar la voz de Dios necesitas estar con la misma frecuencia de Él. Y bueno, tú escuchas en la radio que está frecuencia AM y FM, pero de repente puedes encontrar el mismo número de estación, por ejemplo, no sé si exista esa, pero pues es el ejemplo, ¿vale? Está el 101.1 FM y el 101.1 AM. Pues aunque tú estés escuchando en un celular o en un carro el 101.1 FM y en un celular el 101.1 AM, no vas a escuchar lo mismo, porque son dos frecuencias distintas, ¿sí? Digamos que una frecuencia pasa por aquí y otra por acá. Son dos canales distintos. No vas a poder escuchar lo mismo aunque estés en la misma estación. Necesitas conectarte a la misma frecuencia. Y es como si tú quisieras escuchar este mensaje el día de hoy en otra página de internet o en otra página de Facebook. Pues no lo vas a lograr. Me explico, aunque te conectes en el mismo horario, aunque estés aquí puntualmente a las 6 de la tarde, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no es el canal correcto. Lo mismo pasa con la voz de Dios. Si tú no estás en el canal correcto y este canal puede estar incorrecto por lo que ya mencioné, por las circunstancias, por el temor, por la congoja de tu corazón, lo que sea. Si tú no estás en la misma frecuencia, en la misma sintonía, algo va a suceder que no va a hacer clic. Y aquí quiero que veas lo que la Escritura dice en Isaías 55,
versículo 8. Isaías es Antiguo Testamento, ¿no? Si tú estás conociendo apenas tu Biblia, bueno, necesitas empezar a buscarle. Ahora puedes irte al índice y así pronto vas a empezar a encontrarlo, ¿no? Y ahí dice en Isaías 55, yo estoy en el 58, así que vamos al 55. Y en el versículo 8 empieza a decir lo siguiente, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cuando tú no tienes los pensamientos de Dios, y tú puedes decir, ¿cómo tengo los pensamientos de Dios? Vamos a llegar a eso, no desesperes. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, dijo Jehová. Mientras tú no estés en los caminos de Dios y mientras tú no estés con los mismos pensamientos de Dios, déjame decirte que no vas a estar en la misma frecuencia. Y eso no te va a permitir escuchar la voz de Dios. Y cuando no estás en la misma sintonía, bueno, vas a andar extraviado, vas a andar perdido y vas a sentir que Dios no te habla. Pero no es que Dios no te hable, es que no estás en la misma frecuencia o es que estás distraído, ¿no? Yo les explicaba al grupo de jóvenes que llevamos mi esposa y yo, que de repente yo lo veo clarísimo en sus vidas. De repente ellos están afligidos y nos mandan mensaje entre semana o platicamos con ellos. Y es que el Señor, necesito esto y mira Arturo y mira Dulce, estoy pasando por esto. Y hay horas por ellos, les intentas llevar a la palabra y les intentas dar un consejo. Y entonces el fin de semana que estás hablando un tema parecido de eso, llegan y están con su celular, ¿no? Y después dicen, no, pues es que siento que Dios no me habla. Y dices, espérate, o sea, no estabas en la misma frecuencia, no estabas en la misma sintonía, no estabas en los mismos pensamientos, porque tu mente, tu corazón estaba en otro lugar. Sí, tu mente estaba en el Facebook, en el Instagram, en tantas redes sociales que tenemos hoy en día, pero menos en escuchar la voz de Dios. Ahora, no es que sean malos si es tu caso, no, es que hay una guerra constante para que tú no escuches la voz. Hay distractores que ya te los mencioné. Y luego se dice en el siguiente versículo, que es el versículo 9 de Isaías 55, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es. Cuando tú estás en sintonía y cuando tienes los mismos pensamientos de Dios, es a través de esto. Aquí está el cómo. ¿Cómo tienes los mismos pensamientos de Dios? ¿Cómo estás en sintonía? ¿Cómo quitas los distractores? ¿Cómo quitas todo aquello que te ha estado agobiando? Con esto. El meditar esto, el empezar a tener los mismos pensamientos de Dios. ¿Cómo tengo los mismos pensamientos de Dios? Leyendo su palabra, diciendo gracias Señor porque hoy yo sé que tus pensamientos, que tu propósito es en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra germine en mí, que tu palabra dé semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cómo puedes escuchar la voz de Dios? Tú como nuevo que nos estás viendo o aquellos que parece que la dejaron de escuchar, vuelve a esto, vuelve a la palabra, vuelve a meditar, vuelve a tener los pensamientos que Dios tiene en ti y para ti. Ahora, ya estamos en la misma frecuencia. Ya estamos aquí en el mismo lado, pero necesitamos entender el cómo. Bueno, Jeremías 29:11. Vamos a ver cuáles son los pensamientos de Dios. Jeremías 29:11. Está un librito después, ¿no? Y ya de ahí pues ya nada más vas buscando los números grandotes. Dice así en el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Los pensamientos de Dios son los pensamientos de paz, los pensamientos que te llevan a la prosperidad, los pensamientos que te llevan a la victoria, los pensamientos que te llevan a la justicia y a la verdad. Así que, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cómo renuevo mi mente? Bueno, la Biblia lo dice en el libro de Romanos 12:2. No te conformes a este siglo. ¿Por qué? Porque este siglo solo te va a meter temor, porque este mundo solo te va a meter dudas, angustias, tribulaciones, pero no te conformes a este siglo, sino renuévate, renueva tu mente, tus pensamientos. ¿Cómo? A través de meditar esto. Y luego dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, que ya viste que la buena voluntad de Dios son pensamientos buenos, pensamientos de paz. Para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo renuevas tu mente? ¿Cómo te despojas de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos? A través de esto.
a través de meditar la palabra de Dios. Y entonces cuando venga la circunstancia, cuando venga la tormenta como le vino con Pedro, cuando vengan los síntomas, cuando venga la angustia, cuando venga a tu corazón la tristeza, cuando venga lo que tenga que venir, entonces tú vas a estar listo y presto con la palabra de Dios. Y vas a saber que la voz de Dios es una voz apacible. La voz de Dios no es una voz que te dé temor. La voz de Dios no es una voz que te va a hacer que entres en angustia. La voz de Dios no te va a decir estás enfermo. La voz de Dios no te va a decir, ¿sabes qué? De esta no sales. ¿Sabes qué? Ya estás más endeudado y ya no vas a poder salir y te van a embargar tu casa. No, esa no es la voz de Dios. La voz del Padre dice que es una voz apacible. La voz del Padre aquí es una voz que trae paz. Y tú ves cómo cuando Elías estuvo en la batalla con los 40 profetas de Baal y entonces viene Jezabel y le dice te voy a matar, él se va y se oculta en una montaña y entonces dice que hubo truenos, que hubo fuegos y todo, que estuvieron destruyendo el cerro en el que él estaba. Dice, pero ahí no estaba la voz de Dios. Pero después vino un viento apacible y ahí estaba la voz de Dios. Y él llega y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás aquí? Y entonces Elías le empieza a decir, y él le dice, bueno, ten, come, porque el largo camino te espera. La voz de Dios no te juzga, la voz de Dios no te señala. La voz de Dios en ocasiones va a mostrar el pecado, pero no te va a señalar. ¿Para qué? Para que tú puedas salir adelante. Entonces, date cuenta que necesitamos empezar a conocer la voz de Dios. Date cuenta que necesitamos empezar a escuchar una y otra vez la voz de Dios. Y quiero ir cerrando con lo siguiente. Necesitas buscar la voz de Dios. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Bueno, hay ocasiones que puedes escucharla audiblemente, como lo dice la palabra. Hay otras que puedes tener sueños, revelaciones a través de los profetas. Pero la principal es en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Necesitamos entender y ver esto. ¿Cómo empezar a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo estar certero de qué es la voz de Dios? Bueno, ya te dije algunos puntos. La voz de Dios te va a traer paz. La voz de Dios va a traer sanidad, va a traer restauración. Y dice así en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ves? Dios habla de muchas veces. Muchas veces y de mucha manera. Dice así, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo te habla hoy Dios en día? A través del Hijo. Y aunque físicamente tú no puedes ver a Jesús, aunque tú puedes decir, bueno, es que yo no tengo Jesús aquí, no, esto lo dijeron porque Jesús estaba caminando con ellos en ese tiempo. No, está hablando de Jesús, el verbo, la palabra de Dios hecha carne, a través de las escrituras, a través de cada lectura que tú puedas hacer diaria. Y para esto te recomiendo que puedas descargar gratuitamente el calendario de lectura que tenemos para ti aquí en la página de www.palabradenor.org. Ahí te metes al apartado de Biblia y allí vas a encontrar el calendario de lectura. Descárgalo y todos los días lee y medita. Y entonces cuando venga algo contrario a la palabra de Dios, vas a saber que esa no es la voz de Dios. Vas a saber que esa no es el camino que Dios tiene para ti, sino que Él tiene palabras de vida, sino que Él tiene un camino de verdad, un camino de justicia, donde serás librado y tu alma no caerá en el Seol, sino que tú vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y una vez que la leas, lo siguiente que tienes que entender es que Él mismo es aquel que te va a empezar a revelar su palabra. Yo recuerdo que cuando yo comencé a leer la Biblia, sucedió algo bien chistoso porque yo no le entendía nada. Yo la leía y decía, ay Señor, pues yo no entiendo nada, pero la voy a seguir leyendo. Y Dios puso una persistencia en mi corazón. Entonces tal vez tú ya has leído la escritura y tú puedes decir, bueno, es que yo no entiendo cómo Dios me va a hablar en mis problemas. Bueno, a través de la palabra. No dejes de leer y di, Señor, el día de hoy que voy a leer trae revelación a mi vida. ¿Por qué? Porque, insisto, el primero que quiere comunicarse contigo es Dios. En el Salmos 25, te voy a leer la versión PDT, todos los anteriores fueron en Reina Valera. En el versículo 14 dice lo siguiente: el Señor revela su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. El libro de Juan, capítulo 15, dice, bueno, ya no les llamaré siervos, sino ahora serán mis amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero sus amigos
sí lo saben. Jesús te ha llamado amigo. Ahora eres amigo de Jesús. Y dicen lo siguiente, dice, es a ellos, a sus amigos, a ti que nos estás viendo, dice, a los que les enseña el significado de su pacto. Dios es el que te va a revelar su palabra. Dios es el que te va a decir al oído, hey, lo que estás leyendo es para tu problema. Lo que estás leyendo es para lo que estás viviendo o por lo que está por venir. Porque recuerda que antes, en todas estas cosas, dice, ¿cuáles son esas cosas? Peligro, espada, tribulación, hambre, desnudez. Dice, antes en todas estas cosas tú ya eres más que vencedor. Pero ¿qué tienes que hacer? Ir a la palabra, escucharla y no tener temor. Porque la revelación que Él te va a traer, déjame decirte, que es impresionante. Y quiero cerrar con un versículo que está en el libro de Amós, capítulo 3, ¿no? Amós es igual al Antiguo Testamento, es uno de los libros chiquitos, así que tienes que ir con calma, porque si no te lo puedes saltar. Y dice así, en el capítulo 3 del libro de Amós, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Si esto sucedía con los siervos de Dios, que eran los profetas, ¿cuánto más ahora con aquel que es su hijo, con aquel que es su hija? Así es, Dios es aquel que te va a revelar sus secretos. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. La Biblia dice que no nos dejará solos, sino que nos enviará al Consolador, y que este Consolador, que es el Espíritu Santo, nos revelará todas las cosas. Esto viene en el libro de Juan, lo puedes leer ahí. Así que no tengas temor. No es un tiempo para empezar a temer. Ciertamente Jesús está dispuesto para poder primero escucharte a ti, pero también está dispuesto a responder tus oraciones. Es tiempo de que si tenías cerilla espiritual, te la quites, te la saques. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, y entonces empieces a escuchar la voz tan clara y decir, sé que este es el camino, sé que no me voy a extraviar. Y aún la Biblia dice que por más torpe que fuéramos, no nos vamos a extraviar. Así que no es tiempo de que tengas temor. Yo sé que las circunstancias, yo sé que lo que pueda estar pasando a lo mejor en tu cuerpo, en la enfermedad o en angustia en tu familia, ves a tu hijo que se está perdiendo, o tú eres el hijo que se está perdiendo y sientes que no puedes escuchar la voz de Dios. Déjame decirte que según las Escrituras esto es una mentira. El enemigo intenta bloquear tus sentidos espirituales para que no lo puedas escuchar. Pero bueno, resumiéndote, lo que te estoy diciendo es: uno, quita la primera barrera espiritual y nace de nuevo. Y si tú no has hecho una oración para nacer de nuevo, la voy a hacer por segunda vez. O si tú tuviste dudas si la hacías, si no la hacías, quiero que repitas conmigo para que quede bastante claro que esa barrera espiritual ya no está. Y di conmigo: Señor Jesús, hoy yo creo que tú viniste a este mundo a pagar mis pecados, a hacerme una nueva criatura. Hoy lo creo con todo mi corazón, que Dios y ahora mi Padre te levantó de entre los muertos. Yo lo confieso con mi boca, lo creo con todo mi corazón, y ahora soy salvo, y te pido perdón por todos mis pecados. Yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Así que tú has nacido de nuevo, tú que nos estás viendo, has nacido de nuevo y esa barrera espiritual se ha quitado. Por lo tanto, te lo resumo rápido. Tú ya puedes entrar al reino de los cielos y eso te permite estar sentado a la mesa del Padre y escucharlo. Quita todo distractor de tu vida, porque hay distractores que cuando estamos en la mesa comiendo estamos con el celular y entre otras cosas. Quita todo distractor. ¿Cómo lo quitas? Metiendo la palabra de Dios en tu boca y en tu corazón. Y una vez que la metas en tu boca y en tu corazón, va a salir con poder. Y cuando venga la tempestad, como le pasó a Pedro, en lugar de tener temor y gritar: Jesús, sálvame, vas a reprenderla, porque sabes que Jesús ya te ha salvado antes de todas estas cosas. Después, bueno, sigue meditando, y aunque no entiendas, ora por revelación, porque el primero que quiere hablar contigo, como ya te lo demostré en los primeros versículos que vimos, es Dios. El que está interesado en que no te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento y que te apartes de los malos caminos, es Dios. El que está interesado en guardarte todos los días de tu vida es Dios. Así que, querida familia, tú puedes escuchar a Dios. Tú puedes levantarte y decir: gracias, Señor, porque puedo escucharte. Déjame terminar orando por ti y dándole gracias a Dios por tu vida. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que hoy quites
toda barrera espiritual que nos ha estado bloqueando, Señor. Que hoy nos hagas entender que efectivamente podemos escuchar tu voz porque somos tus ovejas. Señor, ayúdanos a quitar todo temor de que no te escuchamos, de que no estamos tomando el camino correcto, Señor. Y quita todo distractor en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a tener tiempo de intimidad contigo, Señor. Tiempo de oración, tiempo de lectura, tiempo de adoración, Señor. Y llévanos a entender que sí podemos escuchar tu voz. Que tú quieres que te escuchemos, Señor. Que tú no estás enojado con nosotros y no nos has dejado de hablar, Señor. Sino que hay cosas espirituales que están sucediendo. Que hay una guerra para que yo no pueda escucharte. Así que hoy yo los bendigo, Señor, y hoy creo que sus oídos empiezan, Señor, de nuevo a escuchar tu voz. Esa suave y apacible voz que los saca del lodo cenagoso. Ahora yo mismo creo y declaro que sus pies son puestos sobre la roca y que tú, Señor, abres sus oídos espirituales y son sensibles a tu voz. Espíritu Santo, háblanos claro y fuerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, querida familia, sonríe, puedes escuchar la voz del amado, puedes escuchar la voz de tu Padre diciendo, te amo, nunca te he dejado, ni te dejaré. Recuerda que nos vemos el día domingo con un mensaje más y entre semana con las cápsulas de sanidad y las cápsulas para campeones. Dios te bendiga.